Hola, hablemos acerca de tecnologías educativas. Es tu profesora Nelly Meléndez y deseo reflexionar contigo acerca de este término y de sus implicaciones. Para comenzar, veamos la definición que nos presenta Julio Cavero. Nos habla de que la tecnología educativa es una disciplina viva, puesto que está en constante evolución. Es polisémica porque no existe un significado único para definir la tecnología educativa, pero además es contradictoria, en el sentido de que encontrarás grupos diversos a favor y en contra. No obstante, es significativa, entendiendo con ello que ha tenido una importancia grande en los diversos cambios que han ocurrido en el discurso pedagógico. Entendiendo la tecnología como algo vivo, vemos que a partir de la creación de la imprenta ha ido evolucionando lo que son las tecnologías hasta convertirse en tecnologías digitales. Pero este proceso continuará y las tendencias que vemos en la actualidad apuntan hacia la realidad virtual y hacia el uso de las redes 5G, cada día con mayor potencialidad en la aproximación de experiencias sensoriales directas. Ahora bien, desde otro punto de vista, al revisar lo que es la evolución de la tecnología educativa, viéndola desde lo que ha sido el proceso pedagógico, vemos que hay tres grandes etapas. Un enfoque básicamente técnico-empírico, lo que llamamos los recursos instruccionales, centrado en los medios instruccionales, en una enseñanza programada con diseños instruccionales completamente sistémicos que van aproximando al estudiante hacia el aprendizaje, quizás en ocasiones desde un punto de vista conductista. Luego encontramos enfoques desde la perspectiva cognitiva de la mediación, es decir, de la interacción simbólica, de contextualizar los aprendizajes y el currículo a partir de la experiencia significativa del estudiante. Finalmente llegamos a un enfoque crítico reflexivo actual, bajo un enfoque conectivista, en el cual el individuo construye, es constructor de conocimientos, pero al mismo tiempo es consumidor de todos estos conocimientos. Entonces vemos un enfoque crítico reflexivo y una participación activa en todos los procesos comunicativos que se producen en educación. Y al hablar precisamente de los componentes del proceso educativo, encontramos que allí encontramos contenidos, actividades interactivas, actividades colaborativas, los procesos de evaluación y de retroalimentación en cuanto a las evaluaciones. En cada una de estas etapas vas a encontrar entonces tecnologías que contribuyen a ser más activa, interactiva y colaborativa la experiencia, donde puedes aproximarte a modelos que puedan hacer más productivo el tiempo que dedica el docente a preparar clases, a revisar las evaluaciones, a brindar retroalimentación. Precisamente lo que utilizamos son recursos educativos. Si estamos utilizando modelo Flipper Classroom, un entorno B-Learning, entonces utilizamos recursos digitales educativos. Pero los recursos educativos digitales deben ser diseñados atendiendo ciertas características que no dejan de estar presentes, no deben dejar de estar presentes. Entre ellos tenemos la interactividad. Los recursos educativos deben ser interactivos para que proporcionen una experiencia de aprendizaje rica y brinden la oportunidad al estudiante de participar. Pero, además de eso, deben ser multimedia,
Es decir, no utilizar diferentes tipos de medios de comunicación, tales como imagen, de recursos de comunicación, tales como imagen, texto, el audio, animación, estos elementos claves que le dan mayor riqueza al proceso comunicativo. Pero, además, deben ser flexibles. ¿Por qué? Porque puedes utilizarlo en diferentes situaciones de aprendizaje, no solamente en una asignatura o un módulo en particular, sino en diferentes módulos y en diferentes asignaturas. También deben ser accesibles. Esto significa básicamente 3 cosas. En primer lugar, que deben cubrir las necesidades de los estudiantes que tienen características físicas especiales, en el sentido de que tengan alguna limitación física. Presentar información de forma que sea comprensible y además disponible, que el software que vayan a utilizar para interactuar con los recursos digitales sea un software que no sea costoso, un software libre y que esté a su alcance. Por otra parte, los recursos educativos digitales deben ser modulares, entendiéndose por modular de que este recurso puede separarse de un todo y conformar lo que se denomina un objeto de aprendizaje. Además, debe ser adaptable. Adaptable significa que se pueda personalizar y adaptar a distintas situaciones de enseñanza. Asimismo, tiene que ser interoperable, teniendo con ello de que no debe funcionar para una sola plataforma. Debe estar acompañado por una ficha de metadatos que puedan ser rescatados y tener toda la información de forma que pueda ser transportada, que es nuestra próxima característica, que pueda ser transportada, empaquetada y para ser llevada pues a otros entornos. Por ejemplo, si tienes un aula en Moodle, toda esta aula puede ser descargada y después puedes restaurarla en otro espacio de Moodle. En este caso no estamos hablando de un objeto de aprendizaje, sino de un aula completa. Hablábamos de la característica de la multimedialidad. Entonces, en los diferentes formatos multimedia que encontramos está el texto, imágenes, GIF, videos, en fin, un conjunto de recursos a través de la cual el estudiante no se cansa al ver siempre el mismo paisaje, sino que puede ver variaciones y esto pues, resulta atractivo en los procesos de aprendizaje. En esta lámina que te presento, que pertenece a Aula Planeta, encontramos 40 herramientas para aplicar en la metodología de Flipped Classroom. Veamos cuáles son esas categorías. En primer lugar, crear videolecciones o videos interactivos. Acá en este recuadro, en este trozo, encuentras diferentes herramientas, tales como esta que estoy utilizando en este momento, que es Screencast. Esta es una herramienta muy sencilla, de uso gratuito, con la cual puedes elaborar tus videolecciones o videos interactivos. También se pueden crear murales. Los murales permiten la interacción entre los estudiantes, tales como el caso de Murally y Padlet, además de Glassdoor, y otros murales que encontramos en la actualidad. También crear presentaciones. Las presentaciones es muy común encontrar software tales como lo que provee la misma Aula Planeta, SlideShare, Prezi y las mismas herramientas de Microsoft. En la actualidad surgen otras herramientas tales como Genially y como Canvas, que también permiten hacer presentaciones. Una cosa muy importante es hacer cuestionarios interactivos.
Entonces, con Go Conquer, por ejemplo, con QuizStar, con Socrative, Quizlet, con las mismas herramientas que provee Google Drive, como por ejemplo los formularios Google, y también con una herramienta que utilizaremos en clase que se denomina FlexiQuiz. Las actividades colaborativas son indispensables en el aula. Entonces, tales como en estos momentos no solo las actividades colaborativas van un poquito más allá. Encontramos, por ejemplo, con Hot Potato, las actividades individuales para colaborar en el aula. Encontramos murales también, los mismos murales también sirven para realizar actividades colaborativas, entre otros. Fomentar el aprendizaje colaborativo a través del uso de entornos tales como Google Drive, todas las mismas suites que provee el almacenamiento en la nube. Crear rúbricas para evaluar. Esa es otra posibilidad que nos proveen las herramientas de metodología de Flipped Classroom. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar a los estudiantes y un método clásico es a través de las rúbricas. Entonces tenemos RubyStar, RubyMaker, que provee Aula Planeta. Finalmente, publicar, divulgar, hacer del dominio público, del conocimiento público, la producción, la construcción de conocimiento. Esto apoyándonos en las teorías del aprendizaje cognitivista y de la conexión entre los individuos como un elemento fundamental para la construcción de conocimiento. Dentro del ámbito de los recursos educativos, la recomendación es el uso de recursos educativos abiertos, se denominan REA. Estos recursos educativos abiertos pertenecen a una gran tendencia que es la de la ciencia abierta, el conocimiento libre. ¿Por qué recursos educativos abiertos? Porque no tienen derecho de autor y pueden ser utilizados, reutilizados por las personas. Entonces, estos recursos son materiales digitales con información o software también de contenidos. Entonces, se pueden hacer publicaciones de cursos, artículos, se pueden utilizar este tipo de publicaciones textuales o de software para reutilizarlo. También generan aprendizaje. Allí entonces encontramos software para generar, modificar y distribuir contenido. Finalmente es la gran característica y lo más hermoso de este tipo de recursos, y es que son abiertos. Esto significa que el contenido está al servicio de la sociedad, sin finalidad comercial. Por lo tanto, la implementación permite la modificación de los contenidos siempre y cuando las licencias de estos recursos lo permitan el uso, la distribución y la modificación de igual forma, proveyendo todo lo que es el derecho de autor original. Así entonces llegamos a una parte muy importante que es el licenciamiento de tus recursos digitales. Es decir, cuando tú crees tus propios contenidos, lo recomendable para poder compartirlos con otras personas, convertirlos en recursos que puedan ser utilizados por otros, pero debes licenciarlo a fin de que cualquier persona que desee utilizar tus recursos lo utilice según las condiciones que tú hayas escogido. Aquí tenemos varias posibilidades, tales como una posibilidad muy sencilla es que se brinde el reconocimiento al autor original, pero al colocar otro icono, entonces ya cambia esa licencia y se convierte en una licencia en donde se le brinde reconocimiento al autor original, pero el uso no sea comercial. Al agregar entonces otro icono, nos encontramos una modificación, es decir, reconocimiento del autor original, no comercial, pero la persona que desee compartir
esta obra licenciada de esta forma, entonces debe compartirlo en iguales condiciones de Creative Commons. Acá tenemos otra posibilidad de licenciamiento, que en este caso se debe dar el reconocimiento al autor original, no comercial, sin obras derivadas. Esto significa que no se puede hacer modificaciones a partir de esto. Hay dos posibilidades que son más sencillas, que es reconocimiento, compartir por igual, y reconocimiento sin obra derivada. Entonces, este tipo de licenciamiento permite, observa que todas estas licencias indican reconocimiento. Este licenciamiento permitirá el reconocimiento del autor original. Ahora bien, de ti corresponde si la quieres compartir para usos comerciales, si se puede derivar o no derivar obras de ella, o si se puede compartir o no por igual, de igual forma como lo estás haciendo. Bien, entonces esta ha sido nuestra conversación de hoy. Te invito entonces a una futura ocasión, un futuro video de el área de tecnología educativa.